Buenas tardes, jóvenes señoritas, ¿cómo han estado? Buenas tardes, doctor. Bien, gracias. ¿Y usted? Ahí recuperándome, por lo menos ya puedo sentarme. Qué bien, me alegro mucho. Gracias. Comenzamos la clase del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Ya desde hace varias clases estamos viendo lo que corresponde al tema de compuestos halogenados. Ya hemos visto toda la primera parte, lo que corresponde a generalidades, nomenclatura, propiedades físicas, importancia comercial, reacciones de obtención y varias reacciones de obtención. Hemos entrado a lo que es propiedades químicas. Dentro de propiedades químicas ya hemos visto lo que es deshidrohalogenación y deshalogenación con zinc o magnesio, aunque solamente hemos ocupado el zinc, ya que el magnesio es poco reactivo para esta reacción. Dentro con deshalogenación con zinc, hemos visto a partir de dihalogenuros o tetrahalogenuros vecinales. Cuando habían solo dos formaba doble enlace y cuando habían cuatro formaba triple enlace. Vamos a seguir con deshalogenación con zinc, pero ahora a partir de dihalogenuros terminales. Ya les había adelantado en clases anteriores los tipos de dihalogenuros. Cuando están en el mismo carbono se llama dihalogenuro geminal. Cuando están en carbonos vecinos se llama dihalogenuro vecinal. Cuando están saltando uno o más carbonos, como este caso, se llama dihalogenuro terminal. Los dihalogenuros terminales con zinc reaccionan de la misma manera que los vecinales. El halógeno sale y se une al zinc. Me forma el dihalogenuro de zinc. Los carbonos, como no están uno al lado del otro, la única manera que tienen para unirse es formar un ciclo. El tamaño del ciclo que van a formar va a depender de la cantidad de carbonos que haya desde el carbono que tiene el halógeno al otro carbono que también tiene el halógeno. En este caso, como ven, son tres carbonos, 1, 2, 3. Por eso el ciclo es un triángulo, es el ciclo propano. Pero si fueran 4 carbonos de separación, sería un cuadrado. El butano, el ciclo butano, si fueran 5 carbonos, el ciclo pentano. Si fueran 6 carbonos, el ciclo hexano. Y así sucesivamente. Y con eso entramos a lo que corresponde ejemplos. Completar e igualar las siguientes reacciones. 1,3 diclorobutano. But significa 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Numeramos carbono 1, carbono 2, 3 y 4. Colocamos el resto de los componentes. En el 1 va a haber cloro y en el 3 también va a haber cloro. Todo lo demás es hidrógeno. A este le falta 2, a este le falta 2, a este 1 y a este 3 hidrógenos. Más zinc. Forma. Veamos qué es lo que va a suceder. El cloro del carbono 1 sale y se une al zinc. El cloro del carbono 3 también sale y se une al zinc. De esa manera me va a formar lo que corresponde a cloruro de zinc. Los carbonos que tienen los cloros, que va a ser el carbono 1 y el carbono 3, obligatoriamente se tienen que unir. La única manera de unir esos dos carbonos es formando un ciclo. El ciclo va a tener 3 puntas, es decir, solo 3 carbonos, porque del 1 al 3 son 3 carbonos. El ciclo de 3 puntas es un triángulo, así que voy a representarlo de esa manera, haciendo un triángulo en su fórmula topológica. Numeramos para mantener la secuencia
Cualquier carbono puede ser el 1, eso ya depende de ustedes. Yo quiero que este sea el 1 se une al 2, el 2 se une al 3 y el 3 se une al 1, el 3 se une al 1. El carbono 3 se une al carbono 4, entonces de acá del 3 sacamos un enlace al carbono 4 y ahí ya se sobreentiende que hay un carbono. Todo está en la fórmula topológica. ¿Cuál sería su nombre del producto? Metilciclo. Exactamente, metilciclopropano. Cuidado que estén diciendo 3-metilciclopropano, ¿no? El número no tiene nada que ver con el nombre. El número es simplemente para mantener la secuencia. Este de acá, para ubicarnos, este sería el carbono 4. Simplemente para ubicarnos está la numeración. Si yo tuviera que darle nombre, tengo que volver a numerar. Y en este caso, como es una sola ramificación, tal como dijo su compañero, metilciclopropano. El siguiente ejemplo, 2,5 dicloroheptano. Ahora todo lo voy a hacer en la fórmula topológica. Heptano, 7 átomos de carbono. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Numeramos. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el 2 va a haber un cloro. Del 2 sale un enlace al cloro. En el 5 sale otro enlace a otro cloro. Más zinc. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Del carbono 2 se va a desprender el cloro y este se va a unir al zinc. Del carbono 5 también se desprende el cloro y se une al zinc. De esa manera me va a formar cloruro de zinc. El carbono 5 y el carbono 2 son los que tenían los cloros. Ahora, obligatoriamente, esos dos carbonos se tienen que unir. Contando desde el 2 hasta el 5 hay un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Significa que mi ciclo va a tener 4 carbonos. En ese caso va a ser un cuadrado. Hacemos la figura geométrica, rectángulo o cuadrado. Y ahí tenemos el ciclo butano. Ahora la numeración. Puedo comenzar por cualquier extremo. Voy a comenzar por el 2. Cualquier carbono de esto puede ser el 2. Yo quiero que este sea el 2. El 2 se une al 3. Puedo ir en contra o a favor de las manecillas del reloj. Eso depende de ustedes. 3, 4. Y el 4 se une al 5. Y el 5 se tiene que unir al 2. Y el 5 se une al 2. El resto de los componentes. Del 5 sale el 6 y el 7. Entonces, del 5 sacamos el carbono 6 y el carbono 7. Este sería el 6 y ese sería el 7. Y ahí el nombre de esta molécula sería etil ciclobutano. Cuidado que estén diciendo 5-etil ciclobutano, ¿no? El número no tiene nada que ver con el nombre. El número tiene que ver con la molécula. Ah, me faltó el carbono 1. El 1 se une al 2. Del carbono 2 tenemos que sacar el carbono 1. Este sería el carbono 1. Ahora sí, ¿cuál sería el nombre de esta molécula? 1-metil, 4-etil, ciclobutano. Sí, es válido, ¿no? Pero el etil tiene mayor prioridad. Sería 1-etil. 1-etil. 2-metil. La numeración sería carbono 1, carbono 2. Ciclobutano. Siempre numerando en el sentido más cercano a los componentes.
Continuamos. (2,7) dibromo decano más zinc. De igual forma, en la fórmula topológica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El resto de los componentes. En el 2 hay un bromo. En el 7 hay otro bromo más zinc. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Del carbono 2 se desprende el bromo y este se une al zinc. Del carbono 7 se desprende el bromo y también se une al zinc. Y contamos desde el carbono 2 hasta el carbono 7 cuántos carbonos hay para formar el ciclo, porque esos dos carbonos se tienen que unir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Figura geométrica de 6 puntas, el hexágono. Entonces elaboramos el hexágono. Numeramos y repito, yo puedo numerar por cualquier extremo. Puedo comenzar por el 7 o puedo comenzar por el 2. Y acá cualquiera puede ser el 2 o cualquiera puede ser el 7. En este caso yo quiero que este sea el 2. El 2 se va a unir al 3, el 3 se une al 4, el 4 al 5, el 5 al 6, el 6 al 7 y el 7 se une al 2. 7 se une al 2. El resto de los componentes. El 2 se une al 1. Entonces del 2 sacamos el carbono 1. ¿Qué más? Del 7 sale el 8, 9, 10. Del 7 sale el 8, el 9 y el 10. Los numeramos. 8, 9 y los 10 carbonos. Más bromo al unirse al zinc me va a formar bromuro de zinc. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sáquenle captura a esta primera parte. Continuamos. Inciso D. 1,6 dibromo 3-metil heptano. Todo en la fórmula topológica. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el 1 sacamos el enlace del 1 y ahí colocamos un bromo. En el 6 el enlace y ahí colocamos otro bromo. En el 3 un metil. Más, no me dice más, me lo comí. Acá es más zinc. Me comí eso. Es más zinc. Forma. Veamos.
Del carbono 1 se desprende el bromo y se une al zinc. Del carbono 6 también se desprende el bromo y se une al zinc. De esta manera me va a formar lo que corresponde al bromuro de zinc. El carbono 1 obligatoriamente se tiene que unir con el carbono 6. Y del 1 al 6 son 6 carbonos. Entonces también va a ser un ciclo hexano. Elaboramos el ciclo. 2, 3, 4, 5, 6 y el 6 se une al 1. Numeramos. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y el 6 se une al 1. El 1 con el 6. El 1 no tiene nada, el 3 tiene un metil. Del 3 sacamos un metil. Del 6 sale el carbono 7. Este sería el carbono 7. ¿Qué nombre le darían a esta molécula? (3,7 dimetil ciclohexano? El nombre está bien, pero la numeración no. No. 3,7. No. Ah, no, 3, Tampoco. 3,5. 1,4 dimetilciclohexano. 1,4 ¿Por qué? dimetil ¿Por qué 4 dice, doctor? ciclohexano. Ahorita explico. Cuando yo tengo que dar nombre al producto, tengo que volver a numerar. El número que está acá es simplemente la numeración de la misma molécula para mantener la secuencia, para colocar en el lugar correcto a los componentes. Pero esta numeración no tiene nada que ver con el nombre. Si yo tengo que darle nombre, tengo que volver a numerar a la molécula. Como son dos ramificaciones idénticas, puedo numerar por cualquiera de las dos. Yo quiero comenzar por acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por cualquier lado me da la misma distancia. 2, 3, 4, 5, 6. Por eso 1,4 dimetil ciclohexano. En este otro caso la numeración sería por el lado del propil. Carbono 1, carbono 2. Acá sería 2-metil, 1-propil ciclohexano. Y eso tienen que tomar en cuenta, que la numeración que se está colocando no tiene nada que ver con el nombre. Es simplemente para mantener la ubicación correcta de todos los componentes. Si yo quiero darle nombre, tengo que volver a numerar según reglas de nomenclatura. Sáquenle captura y pasamos a otro tipo de reacción. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí, doctor. Pasamos Sí. entonces a otro tipo de reacción. Reducción a hidrocarburos. Un compuesto halogenado, tenga flúor, cloro, bromo, yodo, principalmente cloro y bromo, claro está, va a ser reducido a un hidrocarburo, es decir, puede ser a un alcano, a un alqueno, a un cicloalcano o a un areno, dependiendo. Esa es su reducción. Los hidrocarburos son todos los que están formados solo por carbono e hidrógeno. Primer caso, mediante zinc, lo mismo que el caso anterior, pero con un hidrácido. Aumenta. El hidrácido corresponde al ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico.
Los dos más utilizados es clorhídrico y bromídrico. El fluorhídrico es altamente reactivo, reacciona en forma inesperada, y el yodhídrico es muy lento en su reacción para la mayoría de las reacciones, aunque en algunas reacciona bastante bien. Tiene que ver harto la sustitución nucleofílica ahí. Los más utilizados, repito, es cloro y bromo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Del carbono que tiene el halógeno sale, se desprende de su carbono y se une al zinc. El halógeno del ácido también se desprende y se une al zinc. De esa manera me forma el halogenuro de zinc. El hidrógeno del ácido entra en cuenta del halógeno que salió de la cadena carbonada. Y de esa manera se forma el hidrocarburo. Es decir, es simplemente una reacción de sustitución. Veamos los ejemplos. Cloruro de isopropilo. 1, 2, 3 carbonos. Para que sea iso, el cloro tiene que estar en el carbono 2. Todo lo demás, hidrógeno. 3 hidrógenos, un hidrógeno, 3 hidrógenos. Y ese es el cloruro de isopropilo. Más zinc, más ácido clorhídrico. Forma. Veamos qué es lo que va a ocurrir. Numeremos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Del carbono 2 se desprende el cloro. Ese cloro sale y se une al zinc. Del hidrácido se desprende también el cloro del hidrógeno. Ese cloro también se une al zinc. De esa forma, da lugar a la formación lo que corresponde al cloruro de zinc. El hidrógeno, que quedó libre al desprenderse el cloro, se va a unir al mismo carbono del cual se está desprendiendo el halógeno, en este caso al carbono 2. El carbono 1 no fue afectado, se mantiene con sus 3 hidrógenos. El carbono 2 tenía un hidrógeno y uno que está entrando va a ser 2. El carbono 3 no fue afectado en la reacción, se mantiene sus 3 hidrógenos. Y ahí tenemos el 1, el 2 y el 3. El 2 ya no tiene el cloro y en su cuenta tiene un hidrógeno más. Y la reacción está automáticamente igualada en este caso. Entonces el cloruro de isopropilo dio lugar a la formación del propano, de un hidrocarburo. Siguiente caso. 2-bromo, 2-metil propano. 1, 2, 3. Numeramos carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono 2 va a haber un metil y en el carbono 2 va a haber un bromo. ¿Qué otro nombre recibiría esta molécula en la nomenclatura radicalaria? Bromuro de terbutilo. Exactamente, bromuro de terbutilo. Perfecto. Están estudiando, eso es muy bueno. Bromuro de terbutilo o 2-metil 2-bromo propano. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Del carbono 2 se va a desprender el bromo. Este sale y se une al zinc. Del hidrácido también se desprende el bromo. Sale y se une al zinc, dando lugar a la formación del bromuro de zinc. El hidrógeno del bromo, al desprenderse, se va a unir al mismo carbono del cual se está desprendiendo el halógeno, en este caso el bromo, al carbono 2. El carbono 1 se mantiene con sus 3 hidrógenos. El carbono 2 no tenía hidrógeno, ahora va a tener 1. El carbono 3 se mantiene y su ramificación también se mantiene. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y el bromuro de terbutilo dio lugar al 2-metil propano.
Siguiente caso, 2,6 dibromo, acá ya hay 2 halógenos, 4 etil, heptano, más zinc, más ácido bromídrico. Esto lo vamos a hacer en la fórmula topológica. Hep, 7 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Numeramos carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El resto de los componentes. En el 2 y en el 6 bromo. En el 2 va a haber un bromo. En el 6 va a haber otro bromo. En el 4 va a haber etil. 1, 2, etil. Más zinc, más ácido bromídrico. Ahora veamos. Del carbono 2 se va a desprender el bromo. El bromo sale y se une al zinc. El otro bromo sale del ácido. Entonces el otro bromo proviene del ácido. De esa manera da lugar a la formación, un poco más alejado, del primer bromuro de zinc. Para el otro bromo exactamente lo mismo. Se va a desprender, sale el bromo y se une al zinc. Por lo tanto necesito otro zinc, 2. Necesito otro bromo, entonces 2. De esa manera da lugar al segundo bromuro de zinc. Ahora tengo 2 hidrógenos. Esos 2 hidrógenos, uno va a ir y se une al carbono 6 y el otro hidrógeno se va a unir al carbono 2, a los carbonos de los cuales se desprendió el halógeno, en este caso el bromo. Completando la reacción, son 7 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Numeramos carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el 4 está el etil. En el 4 sacamos el etil. Ahora veamos qué más. En el 2 está entrando hidrógeno. Ya se sobreentiende que ahí está el hidrógeno. No tengo que colocar nada porque está escrito en la fórmula topológica. En el 6 está entrando hidrógeno. El 6 ya se sobreentiende que tiene el hidrógeno. Por lo tanto, ahí quedaría la molécula. Y ahí tenemos el 4-etil heptano. Pueden sacarle captura, screen a la pantalla, para pasar a otra reacción. Si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla. ¿Todo claro? Pasamos a otra reacción. Seguimos en reducción a hidrocarburos. Ahora es el turno de sodio y un ácido débil. El procedimiento es idéntico a la anterior reacción. En vez de zinc voy a ocupar otro metal, sodio. Y en vez de ocupar un hidrácido voy a ocupar un ácido débil. ¿Quiénes son estos ácidos débiles? Estos ácidos débiles corresponden a los ácidos carboxílicos carboxílicos o alcoholes.
Pueden ser también ácidos débiles inorgánicos, pero son poco utilizados porque al reaccionar con sodio forman otros componentes inesperados o no deseados. Por eso es ideal ocupar ácidos orgánicos o alcoholes. Estos serían los más utilizados correspondientes a ácidos débiles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El halógeno de la cadena carbonada que viene a ser aire se desprende y se une al sodio, formándome halogenuro de sodio. Si fuera cloro, cloruro de sodio. Si fuera bromo, bromuro de sodio. Del ácido o del alcohol se va a desprender la parte negativa del hidrógeno. El hidrógeno siempre va a estar unido al oxígeno en los ácidos y también en los alcoholes. Ese hidrógeno se desprende y se une a la cadena carbonada para formar el hidrocarburo. Y la parte negativa, al desprenderse el hidrógeno que va a estar en el oxígeno, se va a unir al sodio, formándome lo que es una sal orgánica si es un ácido o un alcóxido metálico si fuera un alcohol. Veamos en los ejemplos. Cloruro de isopropilo más sodio más metanol. Prop, 3 carbonos. Número. Carbono 1. Carbono 2. Carbono 3. Del 2 sale el cloro para que sea isopropilo. Todo lo demás, hidrógeno. 3, 1, 3. Más sodio más metanol. Ahora veamos. Todo es simple sustitución. Del carbono 2 se va a desprender el cloro. Este cloro se va a unir al sodio. Cloro se une al sodio. De esa manera da lugar a la formación de cloruro de sodio. Del alcohol, que es el ácido débil, se va a desprender siempre el hidrógeno. De acá se desprende el hidrógeno unido al oxígeno. Cuidado que estén colocando el hidrógeno del carbono, ¿no? Solo los que están unidos al oxígeno. Ese hidrógeno sale y se une al carbono 2. ¿Por qué al 2? Porque de ahí se desprendió el cloro. Ahora el oxígeno que está cargado negativamente se va a unir al sodio. Pero un sodio ya fue ocupado para formar cloruro de sodio. Entonces necesito otro sodio, 2 sodios. Y va a dar lugar a la formación de la parte del alcóxido, que es el metóxido, unido al sodio. Y ahí tengo lo que corresponde al metóxido de sodio. ¿Qué pasa con la cadena carbonada? El carbono 1 no fue afectado, se mantiene sus 3 hidrógenos. El carbono 2 sí fue afectado, ya no hay el cloro. En su cuenta está entrando hidrógeno, por lo tanto va a tener 2 hidrógenos en vez de 1. Y el carbono 3 no fue afectado, se mantiene sus 3 hidrógenos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y esa sería la reacción. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas en este ejemplo? Entonces sería para cada sodio, para cada cloro un sodio y para cada oxígeno un sodio. Exactamente. Y ahí vendría algo. Exacto. Así es. Lo mismo ocurre con un ácido. Vamos a ver a continuación. 2-bromo, 2-metil propano. 1, 2, 3. Numeramos. Carbono 1, 2, 3. Del 2 sale un metil. Y del 2 el bromo. Todo lo demás, hidrógeno. Más sodio. Más ácido acético. El ácido acético ya lo deben conocer de memoria. Es el ácido etanoico, componente principal del vinagre.
Mismo procedimiento. El halógeno, que en este caso es el bromo, se desprende del carbono 2 y se une al sodio. Esto da lugar a la formación de bromuro de sodio. Del ácido, al igual que del alcohol, estos son ácidos débiles, de acá se va a desprender el hidrógeno, pero el hidrógeno protonable. En este caso siempre es el hidrógeno que está unido al oxígeno. Se desprende y ese entra al mismo carbono del cual se desprendió el bromo, al carbono 2. El oxígeno queda cargado negativamente y se tiene que unir a otro sodio. Por ese motivo necesito una segunda molécula de sodio. Y va a dar lugar a la formación del acetato de sodio. Y ahí estaba el hidrógeno, ahora va a venir el sodio. Acetato de sodio o etanoato de sodio. La cadena carbonada, el carbono 1 no fue afectado. El carbono 2 no tenía hidrógeno, ahora va a tener 1, ya no tiene el bromo. El carbono 3 no fue afectado, se mantiene. Y del 2 sale la ramificación. Todo lo demás idéntico. El único que fue afectado es el carbono 2, que ya no tiene el bromo y en su cuenta tiene un hidrógeno. Veamos el ejemplo 3. 1,3 dicloropentano. Este lo vamos a hacer en la fórmula topológica. Pen, 5 carbono. 3, 4 y 5. Numeramos carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. El resto de los componentes. En el 1 va a ver lo que corresponde al cloro. En el 3 también va a haber otro cloro. Más sodio. Más ácido butírico. Es el ácido butanoico. También eso lo vamos a hacer en la fórmula topológica. But, 4 carbonos. 2, 3, 4. Y del primer carbono sacamos un doble enlace a un oxígeno y simple enlace a un OH. Ese es el ácido butanoico o butírico. Veamos qué es lo que va a ocurrir. Del carbono 1 se desprende el cloro y se une al sodio. Me forma lo que corresponde al cloruro de sodio. Del ácido se desprende el hidrógeno. Ese hidrógeno va a entrar al carbono 1. Y el oxígeno se tiene que unir a otro sodio. Hasta ahí tendría 2 sodios. Pero lo mismo va a ocurrir con el otro cloro. Entonces, por un cloro, un ácido y 2 sodios. Por otro cloro, necesito entonces otro ácido, una segunda molécula de ácido y necesito otros 2 sodios. En total, 4 sodios. ¿Por qué motivo? Veamos. Al desprenderse el otro cloro, sale y se une al sodio y me va a formar un segundo cloruro de sodio. Hasta ahí tengo 2 sodios, pero acá tengo 4. Los otros 2 sodios se unen al oxígeno del ácido. 1 y otro 2. Ahí están los 4. Entonces más. Se mantiene la cadena carbonada. Oxígeno y ahí viene el sodio. El butanoato de sodio. Para igualar 2 sodios
Y 2 sodios, 4 sodios, 4 sodios. 2 ácidos, 2 cadenas. 2 cloros, 2 cloros. Y la parte orgánica, el producto principal. Salen los cloros y en su cuenta están entrando hidrógenos. Ya entró un hidrógeno al carbono 1 y tiene que entrar otro hidrógeno al carbono 3. Y de esa manera se convierte en un alcano. 5 carbonos. 2, 3, 4 y 5. Numeramos para ubicarnos. 1, 2, 3, 4 y 5. Los 5 carbonos, los 5 carbonos. En el 1 entró hidrógeno, ya se sobreentiende que está ahí. En el 3 entró también hidrógeno, se sobreentiende que está ahí dentro. Pueden sacarle screen, captura la pantalla para pasar a otra reacción. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? Pasamos a otra reacción. Acoplamiento bimolecular con sodio metálico. Reacción de Wurtz y reacción de Wurtz-Fichting. La reacción de Wurtz corresponde a un halogenuro de alquilo que se duplica, el mismo se une al sodio y la cadena carbonada crece. Es una cadena el doble de tamaño que la original. Se van a unir los carbonos por el carbono que tiene el halógeno. Mientras que la reacción de Wurtz-Fichting corresponde a dos cadenas carbonadas diferentes, de diferente tamaño, que se van a unir al reaccionar con sodio a través del mismo carbono que tiene el halógeno. Si fuera cloro, por los carbonos que tienen los cloros. Si fueran bromo, por los carbonos que tienen los bromos. Y la cadena es la suma de los carbonos de las dos estructuras iniciales. Si es una sola cadena, se llama reacción de Wurtz. Si son dos cadenas diferentes, reacción de Wurtz-Fichting. Es la única diferencia. Veamos. 1-cloropropano más sodio metálico. 1, 2, 3. Voy a numerar. Carbono 1. En el 1 va a haber cloro. Lo puedo colocar arriba, abajo o al lado derecho. En este caso lo voy a colocar al lado derecho para facilitar el procedimiento. Pero si lo colocan arriba o lo colocan abajo, sigue estando bien. 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, más sodio metálico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El cloro se desprende de la cadena carbonada, sale y se une al sodio. De esa manera da lugar a la formación de lo que corresponde al cloruro de sodio. El carbono 1 tendría que unirse a otro componente, pero no hay otro componente. Por lo tanto, se duplica. Al duplicarse, 2, se está duplicando, significa que hay 2 cloros y necesito 2 sodios. 2 cloruro de sodio. ¿Qué va a pasar entonces con la molécula? Lo voy a hacer con un color, la primera.
carbono 3, hidrógeno 3, carbono 2, hidrógeno 2, carbono 1, hidrógeno 2. Lo voy a numerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ahora, con otro color, la misma cadena se va a unir por el mismo carbono. El 1 es el que tenía el cloro, entonces acá tiene que venir el carbono 1 con 2 hidrógenos, el carbono 2 con 2 hidrógenos y el carbono 3 con 3 hidrógenos. Si numero, sería 1, 2, 3. Es como si ambas se estuvieran mirando a un espejo. Si recuerdan, en Orgánica 1 algo similar a lo que les decían, la imagen especular en isomería óptica. Es exactamente lo mismo, si lo quieren relacionar de esa forma, ¿no? Porque simplemente duplicar por el mismo carbono del cual estaba unido el halógeno. Es como si estuvieran mirándose al espejo. ¿El nombre del producto cuál sería? Hexano. Hexano, exactamente. El nombre del producto es hexano. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Continuemos con los ejemplos. Cloruro de isopropilo. 1, 2, 3. Cloruro de isopropilo. Ya lo habíamos hecho varias veces. Más sodio metálico. Numeramos para ubicarnos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Del carbono 2 se desprende el cloro y se une al sodio. De esa forma da lugar a la formación del cloruro de sodio. Ahora la unión, por lo general a mí me gusta unirlo en forma horizontal, pero se puede unir hacia arriba, hacia abajo. En los exámenes, cuando son en papel, cuando se les dé el examen, no tienen el espacio suficiente para duplicar hacia arriba o duplicar hacia abajo. Es por ese motivo que siempre se les recomienda que traten de hacer la unión en forma horizontal. Para hacer la unión en forma horizontal tienen que modificar la molécula inicial un poco, pero manteniendo siempre la misma secuencia. Veamos a qué me refiero. Voy a copiarla. Carbono 1 con sus 3 hidrógenos. Carbono 2 tiene un hidrógeno. Carbono 3, en vez de colocarlo al lado derecho horizontal, lo voy a colocar como si fuera ramificación arriba o abajo. En este caso, abajo. Si yo numero, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Es exactamente lo mismo. Lo único que hice fue modificar la cadena. Y acá estaba el cloro, algo que ya no está porque salió. Esta misma molécula se va a unir consigo misma. Entonces se tiene que unir al carbono 2, que tiene un hidrógeno. El carbono 2 se une al carbono 3, que tiene 3 hidrógenos. El carbono 2 se une al carbono 1, que tiene 3 hidrógenos. Y ahí tenemos el producto. Ahora la igualación. Hay dos cadenas, necesito 2. 2 cloros, 2 sodios, 2 sodios. Y ahí tenemos el producto. ¿Qué nombre le darían al producto? 2,3 dimetilbutano. Perfecto, 2,3 dimetilbutano. Ese es su nombre. Veamos el siguiente caso. 2 cloro, 2,4 dimetilpentano. Este lo voy a hacer en la fórmula topológica. Vamos a ver cómo se realiza la misma forma duplicada. Pen son 5 carbonos, 2, 3, 4, 5. Numeramos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. En el 2 está el cloro. Como yo la molécula la voy a hacer en forma horizontal, así que la numeración voy a modificarla. En vez de numerar de izquierda a derecha, voy a numerar
de derecha a izquierda, para que el halógeno esté más cerca a un extremo, al extremo derecho, para que de esa forma no me confunda tanto elaborar la molécula, en realidad para que ustedes no se confundan tanto. Así que por eso voy a modificar la numeración. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. Del 2 sale el cloro. Del 2 sale el metil a un lado. Del 4 sale otro metil, dimetil pentano, más cloroetano. Uno, 2 y de ahí sale el cloro. Cloroetano, más sodio. Este ejemplo, a diferencia de los dos primeros, hay dos cadenas carbonadas con halógenos. En los dos primeros ejemplos solamente había una sola cadena. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Exactamente lo mismo, con la diferencia de que no se va a duplicar, sino que se van a unir esas dos cadenas. Numerándolas, lo voy a numerar con otro color. Carbono 1, carbono 2. Del carbono 2 se va a desprender el cloro, sale el cloro y se une al sodio. Y me forma lo que corresponde al cloruro de sodio. De la otra cadena exactamente lo mismo, se desprende el cloro y se une al sodio. Y me forma el segundo cloruro de sodio. Ahora, los carbonos que tenían los cloros se van a unir. Quiere decir que el carbono 1 se va a unir con el carbono 2. Para formar una cadena más grande. Realizando la unión, voy a copiar primero la cadena más grande con azul y la más pequeña la voy a hacer con negro. 4, 3, 2, 1. Pero en vez de colocar el 1 acá, lo voy a hacer arriba. Para que así la cadena más larga sea la horizontal. Hacia arriba. Voy a numerar para que vean qué es lo que hice. El 5, el 4, el 3, el 2 y en vez de colocar el 1 a este lado lo coloqué arriba. El resto de los componentes. El 2 tiene una ramificación, un metil, entonces el metil. Ahora con otro color, la otra cadena. El 1 se tiene que unir con el 2. Del 2 va a salir lo que corresponde un carbono y dos carbonos, numerando con el mismo color. Carbono 1, carbono 2. Y ahí tenemos el producto principal. Igualación. Tengo dos sodios, dos cloros, 1, 2 cloros. Ya está igualado. Nombre del producto. 3,3 dimetilpentano. Doctor, le faltó el metil del 4. Ah, me faltó el metil del 4, tiene razón. Me faltó un metil. Y con ese metil cambia el nombre porque cambia la numeración. ¿Cómo sería ahora el nombre? 2-metil, 4,4. Ay, 2,4,4 trimetil. ¿Qué? 2,2,4 trimetil. No. 1 se numera al revés porque está más cerca por este extremo. 1, 2. 2, 3, 4 sería la acá. 2,4,4. Su nombre, repito, sería 2,4,4 trimetil 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexano. Ese sería el nombre para ese producto. Sáquenle captura, screen, para seguir haciendo más ejemplos.
Inciso D, siguiente ejemplo. Me dicen más sodio, pero no me dicen qué tiene que haber acá. Yo tengo que saber. Me dan el producto 2,2,5,5 tetrametilhexano más bromuro de sodio. Veamos. ¿Qué es lo que está faltando? Sodio. Hexano. Lo vamos a hacer en la fórmula semidesarrollada, para que se comprenda mejor. 2, 3, 4, 5, 6. Número 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 2 va a haber metil. En el 2 también va a haber metil. En el 5 va a haber metil. Y otra vez en el 5 va a haber metil. Todo lo demás, hidrógeno. Más bromuro de sodio. Acá tengo la molécula bastante grande, más bromuro de sodio y sodio. Cuando yo vea solo sodio, tengo que recordar que la molécula se puede duplicar o unir dos moléculas diferentes. En este caso solamente hay un espacio, significa que es una sola molécula, no son dos moléculas diferentes. Como es una sola molécula, significa que se ha duplicado. La formación de este producto es la duplicación de la cadena inicial. Si es duplicación, significa que tengo que buscar mitad. 6 carbono, 1, 2, 3. Y acá sería la mitad. Veamos si es cierto. Comparando. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, carbono 2 metil, carbono 2 metil, un carbono con 3 hidrógeno, un carbono con 3 hidrógeno. Significa que este es el pedazo faltante acá. Lo copio. Carbono 1, 3 hidrógenos. Carbono 2, su 2 metil. Carbono 2, otro metil. Y carbono 3, hidrógeno 2. Si numeramos nuevamente. 1, 2, 3. ¿Qué le falta al carbono 3? Porque tiene 2 hidrógenos. El bromo. Entonces ahí le colocamos el bromo. Verificando, el bromo sale, se une al sodio, forma bromuro de sodio y la molécula se duplica, como su imagen especular. Igualación. Necesito 2 cadenas carbonadas, 2 bromos y por lo tanto 2 sodios. Y ahí tenemos la igualación. Siguiente caso. Cloruro de fenilo. Fenilo es el benceno en ramificación, es nomenclatura radicalaria. De cualquier carbono va a salir el cloro. Ahí tengo el cloruro de fenilo. Más cloruro de sec-butilo. 2, 3, 4. Del carbono 2 sale el cloro para que sea sec. Más sodio. Y acá tengo dos cadenas diferentes, donde una es una cadena aromática unido al halógeno, el otro es una cadena alifática. Esto se puede realizar, pero si las dos fueran cadenas aromáticas, no se puede con sodio. Ahorita vamos a hacer un ejemplo explicando por qué motivo. En realidad el motivo es solamente teórico, ¿no? Más que todo la forma correcta. Del carbono del benceno se desprende el cloro, se une al sodio y esto va a dar lugar
a la formación del primer cloruro de sodio. Del carbono del sec-butil también se desprende el cloro, se une al sodio y da lugar a la formación del segundo cloruro de sodio. Si numeramos, acá sería carbono 1, carbono 2, 3, 4. El carbono 2, que es el que tiene el cloro, se va a unir con el carbono del benceno que tenía el otro cloro. Realizando la unión, se mantiene lo que corresponde al benceno y donde estaba el cloro, ahora va a venir el sec-butil. Sale el sec. Y volvemos a numerar para ver la secuencia. Este sería el 1, el 2, el 3, el 4. Repito, la numeración no tiene nada que ver con el nombre, ¿no? Simplemente para ver por dónde se está uniendo, para mantener la secuencia. El nombre de este producto es el sec-butil benceno. Igualación. Tengo 2 sodios. Me falta 2 al sodio. 2 cloros, 2 cloros, una cadena, una y una. Igualado. Volviéndoles a aclarar. Con sodio pueden ser las dos cadenas alifáticas, es decir, no aromáticas, o puede ser una aromática y la otra alifática. Lo que no puede ser una cadena aromática para que sean diferentes, le voy a meter una ramificación acá. No pueden ser dos cadenas aromáticas. Sean iguales o diferentes, no pueden ser con sodio. El sodio tiene la capacidad de sacar el cloro, eso es cierto, lo saca, pero las cadenas no tienen la capacidad de unirse debido a su estereoquímica con el sodio. Es decir, que si yo acá coloco sodio, acá no hay reacción. Para que haya reacción del mismo tipo que estamos viendo, tiene que ser un metal diferente. Y el metal que se ocupa es cobre metálico. Al ocupar cobre metálico, el nombre de la reacción cambia. Acá ya no es reacción de Burke-Fichting. Acá es la reacción de Ullmann. Reacción de Ullmann. En vez de ocupar sodio, se ocupa cobre cuando los compuestos son solamente aromáticos. Y acá si hubiera reacción. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo que con sodio. El cloro saldría, se va a unir al cobre y va a formar cloruro cuproso o cloruro de cobre 1. El otro cloro también sale, se une al cobre y va a formar el segundo cloruro de cobre 1 o cloruro cuproso. La unión se va a realizar por los cloros. Si yo numero esta cadena para mantener la ramificación, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá este sería el 1. Como no tiene más, no tiene sentido numerarlo. El primer anillo lo voy a hacer de color azul, pero en vez de hacerlo parado, lo voy a hacer echado.
Este sería el carbono 1 del primer anillo, el 1. Y ese se va a unir al carbono 1 del otro anillo, que lo voy a hacer de otro color. Y también lo voy a hacer echado. Numerando, carbono 1, 2 o al revés da lo mismo, 3, 4, 5, 6. En el carbono 3 tiene que haber un metil. En el 3 colocamos el metil. Y ahí tenemos el producto. ¿Qué nombre le darían a este producto? ¿3-metilbifenilo? Exacto. 3-metilbifenilo. 3-metilbifenilo. Ese es su nombre. Entonces van a tener cuidado. Cuando son solo compuestos aromáticos, sea el mismo o diferentes, se debe ocupar cobre. Y eso es la reacción de Ullmann. Pero si uno es aromático y el otro es alifático, con sodio. Reacción de Wurth-Fichting. Si todo es alifático, siempre va a ser sodio, no se ocupa cobre. Cobre solo cuando todo es aromático. Sáquenle captura, screen, para pasar a otra Doctor, reacción. ¿Sí? entonces con el cobre igual se puede duplicar Se puede duplicar la cadena, pero solo las aromáticas. o no. Sí, se puede duplicar. Ah, ya, gracias. Pero solo aromáticas. ¿Alguna otra pregunta? Sáquenle captura, screen. Veamos la última reacción del día de hoy. Reducción de hidrocarburos mediante tetrahidruro de aluminio y litio o hidruro doble de aluminio y litio. También se puede llamar hidruro complejo de aluminio y litio o hidruro mixto de aluminio y litio, dependiendo de la nomenclatura o el año de la nomenclatura que se utilice, cambia. Acá tenemos un hidruro doble o un hidruro complejo. El halógeno se desprende de la cadena carbonada y se une a uno de los metales, el más reactivo. El más reactivo siempre son los del grupo 1A de la tabla periódica, los metales alcalinos. Por lo tanto, el halógeno se une al litio. Si fuera cloro, cloruro de litio. Si fuera bromo, bromuro de litio. Uno de los hidrógenos, porque tiene 4, va a entrar en cuenta de ese halógeno y forma el hidrocarburo, quedando libre el hidruro simple del aluminio, hidruro de aluminio. Veamos en ejemplos. Cloruro de neopentilo. Hacemos el neopentil. 1, CH3, C, 2-metil, CH2, y ahí le unimos el cloro. Ahí tenemos el cloruro de neopentilo, formando una cruz. Más tetrahidruro de aluminio y litio. El litio se escribe primero porque es el más positivo, luego el aluminio y de último el hidrógeno. En el nombre se escribe alfabéticamente, por eso primero viene aluminio y luego el litio. En la molécula siempre los más positivos izquierdo, los más negativos derecho. Esas son reglas de nomenclatura inorgánica. Veamos qué es lo que va a suceder. El cloro se desprende y se une
al metal más reactivo. El metal más reactivo, como dije anteriormente, es el litio, dando lugar a la formación del cloruro de litio. Uno de los hidrógenos, de los 4, uno solo, se desprende y se une al carbono del cual se desprendió el cloro. Si numeramos, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Se uniría al carbono 1. Veamos. Carbono 3 se mantiene con sus 3 hidrógenos. Carbono 2, un metil y otro metil. El carbono 1 tenía 2 hidrógenos, ahora va a tener 3 hidrógenos. Si numeramos, sería 1, 2 y 3. Ya no hay el cloro, que se unió al litio. Más, queda libre. Como tiene 4, solo 1 entró, quedan 3. Sería aluminio unido a 3 hidrógenos. Y ahí tengo el hidruro de aluminio. Y la reacción, en este caso, queda automáticamente igualada. Siguiente. El siguiente hay un error. Acá el sodio está de más. Está de más el sodio. Me olvidé borrar seguramente el otro ejemplo. 2 bromo, 2 metil propano. Un ejemplo, una molécula que ya habíamos hecho, creo que 2 o 3 veces. Más tetrahidruro de aluminio y litio. Litio, aluminio, hidrógeno 4. Veamos qué es lo que ocurre. El bromo se desprende del carbono y se une al metal más reactivo, al litio. De esa manera forma lo que es el bromuro de litio. Uno de los hidrógenos entra al mismo carbono del cual se desprendió el bromo. Todos los carbonos se mantienen porque no fueron afectados. Solo el carbono que tenía el bromo, ya no hay bromo, ahora va a tener hidrógeno. Y todo lo demás idéntico. Dejando libre al hidruro de aluminio. Y la reacción queda automáticamente igualada. (1,3 dicloropentano). Vamos a hacer la fórmula topológica. 2, 3, 4 y 5. Numeramos. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. El resto de los componentes. En el 1 va a haber cloro. En el 3 también va a haber cloro. Más tetrahidruro de aluminio y litio. Litio es primero porque es el más positivo, repito eso. Luego el aluminio y el negativo, hidrógeno 4. El primer cloro se desprende y se une al litio y me forma lo que corresponde al cloruro de litio. El hidrógeno 1 se desprende y se une al carbono 1. Exactamente lo mismo va a ocurrir con el segundo cloro. El otro cloro se desprende del carbono 3 y se une al litio. Por lo tanto necesito 2 hidruros dobles. Otro hidrógeno se desprende y se une al carbono 3, dando lugar a 2 cloruros de litio más el hidruro de aluminio, también 2, y la cadena carbonada. Se mantienen los 5 carbonos, 2, 3, 4 y 5. Si numeramos, carbono 1,
carbono 2, 3, 4 y 5. En el 1 ya no hay el cloro, en su cuenta entró hidrógeno, se sobreentiende que está ahí dentro. En el 3 ya no hay el cloro, en su cuenta entró hidrógeno, se sobreentiende que ahí está el hidrógeno. Y la reacción ya está igualada. Sáquenle captura, screen. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Doctor, una pregunta. Sí. Donde dice el cloruro aluminio de hidróneo sería, ¿no ve? ¿Por qué le pone 3? Y porque aquí dice que el hidrógeno está de los 4 está repartiendo a los 2, pero aquí lo ha puesto 3 y arriba también los demás son 3. ¿Por qué lo ha puesto 3? Si ahora está dando un hidrógeno más al otro cloro. Ese hidrógeno está repartiéndose a los 2 y aquí lo ha puesto en 2 de aluminio de hidróneo serían. Ya, no, hidruro, no es hidrógeno. Hidruro doble del aluminio y litio. El hidruro doble resulta de la suma de sus hidruros simples. Este es el hidruro de litio y este es el hidruro de aluminio. ¿Cómo se forma cada uno? Intercambiando. El hidrógeno es menos 1, el litio es más 1, se intercambia y está igualado. El hidrógeno es menos 1, el aluminio es más 3, se intercambia 3 y 1. Esto al sumarlo me da litio, aluminio, hidrógeno 4, porque acá tengo 1 y acá tengo 3, 4. Cuando ocurre la reacción, reacciona solamente con esta parte. El cloro sale, se une al litio y este hidrógeno se une al carbono en cuenta del cloro. Necesito otro de esto, por eso 2 de todo esto. Otro hidrógeno del mismo se está uniendo al otro. Esto de acá no es tocado. Eso queda libre. El único que es afectado es el hidrógeno del hidruro de litio. Por eso siempre queda hidrógeno 3, aluminio. Ya, doctor, gracias. Esa duda tenía. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas que tengan? ¿Todo claro?